Sean ustedes bienvenidos nuevamente a nuestro programa Gestión Salud. Hoy tendremos un capítulo extremadamente importante. Estamos avanzando en el contexto de mostrar cómo la gestión en el ámbito de la salud hace con que los beneficios que hacen los gestores o los administradores de todo lo necesario para que se provean los servicios de salud a la población, bueno, mostramos aquí y conversamos de algunos ítems relevantes para que podamos ofrecer y tengamos una efectividad cada vez mayor. Esa es la intención de nuestro programa. El día de hoy tenemos la visita, la conexión vía Zoom con Federico Tovar. Él es argentino, estuvo trabajando con nosotros, la cual me permito ahora leer una breve reseña de su currículum, en la cual les quiero presentar de tal manera a que con él podamos conversar de algo extremadamente importante que podríamos llamar la gestión de los fármacos o la gestión de los medicamentos en los sistemas de administración, ya sea pública, ya sea de la seguridad social, etc. Entonces, vayamos. Él es economista en salud, asesor en financiamiento para el desarrollo en el Fondo de Población de Naciones Unidas, diseñó e implementó el programa Remediar de Argentina, es un programa sumamente exitoso, y asesoró en política de medicamentos a 22 países. O sea, el currículum es muy significativo de nuestro invitado el día de hoy. Además, estuvo aquí en Paraguay en el diseño e implementación del programa de cuidados sanitarios básicos. ¿Qué tal, Federico? ¿Cómo estás? Bienvenido a nuestro programa. Muy bien, Hugo. Muy bien, gracias por la invitación. Gracias por estar con nosotros, Federico. Sabemos de tu actividad en el extranjero y es un honor para nosotros tenerte en nuestro programa. Bueno, así como ya nos vamos directo a lo que podríamos hablar acerca de la gestión del medicamento, la gestión de los fármacos en sistemas administrativos públicos, sea estatales, en este caso departamentales o del gobierno, o inclusive de la seguridad social. Creo que el primer tema, la primera Sí, definición en la gestión de los medicamentos tiene que ver con la selección de los medicamentos, es decir, con qué vademecum o con qué listado se debe trabajar, ¿no? Me parece que de todas las preocupaciones que involucra la gestión de medicamentos, la del listado es la primera y probablemente la más importante también. Eh, Vos sabés, Hugo, que en el mundo hay millones de presentaciones comerciales de medicamentos. sí. Claro, en Paraguay no son millones, serán 10.000 o 15.000 presentaciones comerciales que existen entre las que se comercializan en farmacia Ujú. y las que compran los hospitales o el IPS o el ministerio en sus compras institucionales. Sin embargo, si vamos a ver el principio activo, es decir, el componente que cura realmente, estamos hablando de alrededor de 1.500 principios activos. Es decir, de millones pasamos a 10.000 y de 10.000 pasamos a 1.500. Un mismo principio Ujú. activo puede tener diferentes formulaciones, formas Ujú. farmacéuticas, envases, etcétera. Sí. Si nosotros nos fijamos de esos 1.500 principios activos, ¿cuáles responden a los problemas concretos, reales de salud de la población? Es decir, ¿cuáles son los que nos sirven para vivir más y vivir más sanos? Ujú. En realidad estamos hablando de menos de la mitad. Ok, Es decir, entonces pasamos de toda millones, de la enorme cantidad, el primer tope que nos ponemos, 1500 principios activos, ¿no? sí. Y de Y allí de la esos mitad son los más 1.500, efectivos. unos 800 sirven para reducir la carga de enfermedad, es decir, los motivos por los cuales nos enfermamos y nos morimos. Hay otros 700 y algo que sirven para resolver problemas, para reducir síntomas,
pero que no hacen que vivamos más ni más sanos. A ver, por ejemplo, medicamentos para la calvicie, medicamentos para reducir arrugas, medicamentos para, a ver, en este momento en el mundo hay una explosión del uso de semaglutidas, de medicamentos para adelgazar, que para mucha gente tienen un impacto fortísimo porque es un medicamento hipoglucemiante, es decir, es un antidiabético. Para otra gente es fundamental porque son obesos mórbidos y si no bajan de peso pierden, digamos, corren riesgo de vida. Ujú. Pero el tema es que tenemos millones, cientos de millones de usuarios que en realidad lo usan para bajar un talle la bikini o Ujú. Sí. para poder ponerse, ajustarse un agujerito más al cinturón. Y el crecimiento en el uso de ese medicamento es exponencial, 23 veces más cada año. Es decir, que cada mes prácticamente se triplica o duplica el uso del medicamento. Ujú. Los sistemas de salud no están aguantando el asumir esa carga. Entonces necesitamos empezar a separar la paja del trigo y decir, bueno, Ujú. esto es vital. Estos medicamentos, la gente que no accede a esos medicamentos se muere. Ok. Esto es esencial de alto impacto. La Ujú. gente que accede a esos medicamentos tiene logros importantes sobre su calidad de vida. Reduce su riesgo cardiovascular, reduce sus problemas respiratorios, etcétera. Ujú. Y esto, la verdad es que tiene menos impacto, siendo útil, y separemos lo que no nos sirve realmente. O sea, Ujú. no significa que el medicamento sea malo, significa que el medicamento no es esencial para la vida de la población. Digamos, no estoy diciendo con eso que son malos. Sí. Entonces, la primera definición de un sistema de salud es centrarse en lo que contribuye a que la gente esté más sana. Ujú. Entonces, ahí ya bajamos desde, como te decía, desde miles de presentaciones, alrededor de 500, 600 presentaciones. La OMS trabaja con un listado de medicamentos esenciales de unos 500 medicamentos. Ok. El problema que tenemos, Hugo, es que la OMS cuando arma hace unos ya 50 años su lista de medicamentos esenciales, todos eran genéricos, es decir, todos eran medicamentos sin patente y muy baratos. Hoy, en la lista de medicamentos esenciales de la OMS, hay medicamentos que son protegidos bajo patente y algunos que son bastante caros. Sí. Entonces, tenemos que conciliar la preocupación sanitaria, que es que la gente esté más sana y viva más, con la preocupación económica, que es que el presupuesto nos alcance. Y entonces ahí tenemos que empezar a hacer malabarismos Ujú. para que seleccionemos en la forma más adecuada. Ujú. Y a esto se nos agrega un tercer problema, que es el ejercicio ilegal de la medicina por parte de los jueces. Sí. Muchas veces los jueces dictaminan que hay que cubrir un medicamento y hacen un agujero en el casco del barco. Entonces estamos con una epidemia, una pandemia, diría yo, de judicialización de coberturas. Ujú. Hay veces que los jueces hacen justicia porque los sistemas le niegan medicamentos esenciales a la gente, pero hay más veces que los jueces le hacen un agujero al sistema de salud porque obligan a cubrir un medicamento que no es esencial, no es vital y a veces lo que permiten son ganancias terapéuticas mínimas, Ujú. con lo cual es cada vez más importante que evaluemos las tecnologías sanitarias que se cubren, que se proveen y que se financian. Sí. Pero fíjate que lo más importante es, si nosotros pudiéramos concentrarnos en pocos medicamentos de mucho impacto, sería Ujú. bastante más fácil toda la gestión en salud. Sí, tal cual. Qué suerte mencionaste, Federico, el tema de digamos, intromisión, si podríamos decir, de los jueces en incorporación de fármacos que no figuran en el cuadro básico de medicamentos que particularmente lo llamamos y que nos obligan a la provisión de los mismos, que es una práctica no diría común, pero sí en aumento aquí en el país. Por lo visto, ya en los otros países también es una práctica, digamos, en aumento, Federico. Sí, claro, por eso te decía, es una pandemia y fundamentalmente en América Latina.
Ok. No tanto en Europa, porque el derecho de Europa, el derecho comunitario, está más centrado en no perjudicar al conjunto, pero nuestro derecho Ujú, está más centrado en hacerle justicia al individuo. ujú. Entonces, muchas veces, por hacerle justicia a un individuo, le hacen injusticia a un sistema. A un sistema, correcto. Pongo una lámina al aire, Federico, y si podríamos hablar al respecto. Sí, me parece muy importante. Sí. Este es un análisis que hizo Médicos Sin Fronteras hace unos años, yo Ujú. lo actualicé ahora. Lo que ustedes ven en verde es la carga de enfermedad, es decir, es el conjunto de enfermedades por los cuales la población en el mundo se enferma y a veces se muere. Lo que ven en el Sí. círculo azul, más chiquitito o violeta, son las Ok. enfermedades abandonadas. Son las enfermedades que no tienen respuesta. Ustedes ven Sí. el cuadrado que está ahí en un violeta o en más tendiendo al colorado, digamos, Sí. es la oferta de medicamentos. Ustedes ven que la oferta de medicamentos se Aquí. intercepta con el conjunto de Sí. las enfermedades. Hay 872 medicamentos. Acá estamos hablando de los principios activos que están registrados en el Orange Book, que es el libro en el cual la Food and Drug Administration, la agencia de regulación de medicamentos de Estados Unidos, registra todos los principios activos habilitados a circular. Y Ok. hay unos 581 medicamentos que ustedes ven ahí, no se intersectan con la enfermedad, es decir, son un 40% de los medicamentos que no tienen impacto sobre la carga global de enfermedad. Que Ajá. si todo el mundo pudiera usarlos, no viviría más ni estaría más sanos de acuerdo a los parámetros tradicionales clínicos, digamos, ¿no? Ujú. Entonces, lo que decimos es que, primero, hay muchas enfermedades que todavía no tienen medicación. Yo vivo en Ujú. África, ahora estamos con una epidemia de ébola y ustedes saben, no hay tratamiento para el ébola. Ujú. Este, por otro lado, hay enfermedades extremadamente abandonadas, que prácticamente no hay ni investigación ni desarrollo, porque son enfermedades de pobres. Entonces, bueno, un caso es el ébola. Digamos, no es Ujú. el primer brote que hay de la enfermedad, pero claro, no hay interés en desarrollar medicamentos y vacunas para enfermedades que no tienen, que no generan mercado ni lucro. Ujú. Ok. Ahora, si nosotros nos pudiéramos concentrar en esos 872 medicamentos, como les decía, Sí. ya estamos limitando, estamos bajando del 100 al 60% de los medicamentos, ¿sí? Sí. Entonces, lo ideal sería que pudiéramos tener medicamentos para todo lo que está en verde, y fundamentalmente para lo que ahí está en azul, que es lo que está abandonado. Pero por lo menos aprovechemos que hay tanta innovación terapéutica y concentrémonos en esos 872 principios activos que pueden dar lugar a diferentes formas farmacéuticas, a diferentes presentaciones, etcétera. Ujú. Ahora, a mí me gustaría, si podemos pasar a la otra lámina, que Aquí a estamos. esa, me gustaría, me gustaría destacar que si nosotros distinguimos en el sistema de salud entre primer nivel de atención, segundo nivel de atención y tercer nivel de atención, nosotros sabemos, ahí tenemos en ese eje, fíjense, en las abscisas, es decir, abajo en el eje horizontal, la cantidad de enfermedades que se pueden resolver. Así Como es. ustedes saben, de acuerdo a la ecología de la atención médica, en el primer nivel de atención podemos reducir la mayor parte de la carga de enfermedad. Ajá. Es decir, la mayor parte de los problemas de salud se resuelven, se pueden resolver en el primer nivel de atención. Y Sí. fundamentalmente se pueden resolver si hay medicación, es decir, si los pacientes acceden a la medicación. Ujú. Y lo que sabemos es un principio de Pareto, con entre 50 y 100 productos podríamos dar respuesta a prácticamente el 90% de los motivos de consulta en el primer nivel de atención. Ese fue el principio básico sobre el cual se centró el programa Remediar en Argentina, el PCSB, el Programa de Cuidados Sanitarios Básicos en Ok. Paraguay. En este momento lo está haciendo muy bien México en un programa que se llama Rutas de la Salud, Ujú. que arma kits de medicamentos, son pocos medicamentos, y llegan con esas cajas todos los meses a los centros, a los puestos de salud, a las clínicas ambulatorias,
y permiten que el 100% de los pacientes que consultan salgan con su medicación en Con la su mano. medicación. Perfecto, perfecto. Arriba de esa pirámide, ustedes ven, Sí, en lo que sería el tercer nivel de atención, tenemos los casos más complejos, más sí. caros, y hay unos 50 productos carísimos, la mayoría anticuerpos monoclonales o medicamentos de síntesis biológica, que Ujú. valen miles de dólares, que si nosotros consiguiéramos que el 100% de los paraguayos accedieran, probablemente no ganaríamos ni un año de esperanza de vida. Pero ¿saben qué conseguiríamos? Que la gente se empobrezca menos. Ujú. Porque hoy en el mundo el mayor motivo de empobrecimiento de la gente es la enfermedad y es el tener que pagar medicamentos. Sí. Entonces, todos conocemos gente que tiene que pagar medicamentos carísimos y que queda pobre después de pagar esos medicamentos. Ujú. Entonces, si nosotros pudiéramos garantizar el acceso a esos 50 productos, probablemente no tendría tanto impacto epidemiológico, pero sí tendría un impacto económico muy grande, reduciendo la pobreza, que es lo que se llaman gastos catastróficos. Y en el medio tenemos todo el gasto especializado y de internación, Ajá. que es muy amplio y que requiere muchos productos. Es decir, cada Ujú. especialista trabaja con un listado o vademecum diferente. Si nosotros consiguiéramos que todos los servicios en el segundo nivel estén abastecidos de unos 400 productos, conseguiríamos aumentar muchísimo la resolutividad hospitalaria. Entonces, me Ok. parece que estas pirámides son clave para entender, si yo tengo poco dinero, tengo que ir al primer nivel de atención y garantizar la mejor respuesta con medicamentos genéricos que son muy pocos y son relativamente fáciles de comprar. Si yo lo que quiero es reducir la pobreza, tendría que impactar también sobre el tercer nivel y hacer, por ejemplo, compra centralizada y Ujú. desmercantilizar la provisión de los oncológicos, de los factores, de los medicamentos, qué sé yo, por ejemplo, los inmunosupresores, todos los medicamentos que son carísimos. Ujú. Hay países que lo han hecho. Digamos, un ejemplo muy interesante es Uruguay. En Uruguay hay un seguro universal que cubre solamente las enfermedades caras, que se llama Ya. Fondo Nacional de Recursos. Y es el único que compra esos medicamentos. O sea, en Uruguay el único que los compra es ese seguro. Ujú. Y al ser un monopsonio, es decir, al ser el único que los compra, puede decir a qué precio los compra. Ujú. Entonces, Entonces, con eso se reduce mucho el abuso. correcto. Volviendo a la lámina y para nuestra audiencia, hay que entender porque también aquí están justamente la intención de nuestro programa y la intención del canal es enseñar a la población. Y fíjense en la lámina lo que menciona Federico, que estos 50 productos de la atención primaria de la salud, todos estos casos son aquellos casos ambulatoriales que consultan en las unidades de salud de la familia y que como vemos aquí, que es la base de la pirámide y que dentro de ese contexto hacen el costo de lo que representa estos productos son infinitamente inferiores a aquellos medicamentos que son necesarios para el tercer nivel de atención. ¿No, Federico? Así es, exactamente. Y fíjate una cosa, mira qué interesante esto que te voy a decir. No solamente como son pocos, son genéricos y son Ujú. baratos, valdría la pena que el Estado los provea, sino que el IPS o un seguro privado, Ujú. si trabajara con un modelo de médico de familia o médico de cabecera, que fuera el autorizado, el único autorizado a prescribirlos, a prescribirte a ti, tu propio médico que te prescribe a ti, Sí, ¿sí? Y ese medicamento a ti te lo dieran gratis, es decir, vos no tuvieras que pagar nada, el seguro ganaría plata por la economía de la prevención. tal cual. ¿Entendés? Digamos, por conseguir reducir casos más complejos, el pagar, el darte gratis esos medicamentos sería negocio para un seguro privado. Tal cual, Federico. Y por sobre todo otra cosa, ¿no? Que mantenemos al paciente o a la persona en su casa tratado ya desde el inicio de los síntomas y no esperar a llegar a un estadio evolutivo de la enfermedad que pudiera requerir de internaciones y o eventuales complicaciones en el futuro como causa de esa enfermedad, ¿no?
Totalmente. Además, en esta época donde los sistemas de información han avanzado tanto, Ujú. resulta tan pero tan fácil llevar ese control. Te voy a dar un ejemplo que es impresionante. En El Salvador, un país chico y un país bastante más pobre que Paraguay, es menor en tamaño, menor en población y menor en riqueza que Paraguay, han incorporado un aplicativo que se baja en los celulares, digamos, un aplicativo telefónico, se llama Doctor SB, SB por El Salvador. La gente, cuando se baja ese aplicativo, se inscribe en un sistema de atención primaria que le permite hacer consultas 24 horas durante los 365 días del año a través de inteligencia artificial y que tiene un sistema de referencia cuando son casos un poco más sofisticados, más complejos, Mm, son derivados a un médico real, y que cuando se identifica que ese ciudadano necesita un medicamento, le hace la prescripción electrónica inmediatamente, automáticamente al celular, y mm. le dice cuál es la farmacia comercial, la farmacia de barrio más cercana de donde él está, de acuerdo a la geolocalización, y se lo puede pasar a retirar gratis ya. Y Wow, cuando el paciente tiene que tomar el medicamento crónico, le avisa, se le está acabando el medicamento. O sea, hace wow. el control y le hace la reposición. Fíjense qué interesante, por ejemplo, para los ancianos que muchas veces se olvidan de esto, se dan cuenta que se quedaron sin medicación, le va llevando el control. Esto permite detectar interacciones medicamentosas, permite detectar un conjunto de factores, que es un sistema de información en salud, no solamente un sistema de información de logística de medicamentos. Y aquí ya es la incorporación de la tecnología de la inteligencia artificial en los servicios para beneficios tanto, o sea, más allá de la población primero, a la ciudadanía. Y bueno, y el médico estaría allí nada más a los efectos de controlar el sistema y verificar de que todo funcione bien, ¿no? Así es, así Qué, es. qué interesante, qué Obviamente interesante. esto tiene mucha crítica porque digamos, resta espacio a los médicos, pero se puede hacer, Sí. por ejemplo, para enfermedades prevalentes. Vos podrías armar Ujú, un programa que diga, bueno, quiero ganar, que el presidente le regale a los paraguayos 4 años de esperanza de vida. Lo que ujú. tiene que hacer es reducir los riesgos cardiovasculares. Entonces se hace un screening y a todos los pacientes en riesgo se los pone bajo programa y tienen un celular, imagínate. Y se les provee la Ya. medicación, se les informa cuando se tiene que hacer un estudio, se les tramita los turnos. Fíjate todo lo que se puede hacer hoy y cuánta plata se ahorraría Paraguay si consiguiéramos reducir los infartos agudos de miocardio, los accidentes cerebrovasculares, etcétera, ¿no? Tal cual. Correctísimo. Es una muy buena apreciación. Volvemos a la lámina y ahora querría hablar allí en el segundo nivel de atención y en la cual sí aquí ya aumenta la cantidad de productos que obviamente ya están considerados pacientes internados por medicación endovenosa, vía oral, comprimidos, etcétera. Seguramente están también los componentes de la nutrición enteral, parenteral, etcétera. Entonces, sí, aquí ya estamos en la obligación de aumentar la cantidad de los mismos y a su vez también ya se incrementa el costo, ¿no? Totalmente. Eso es mucho más difícil de gestionar porque estamos hablando de un conjunto mucho más amplio Ujú, de medicamentos. Eh, a ver, los recursos que hay son bastante limitados. Existen recursos de gestión. La gestión por unidosis, por ejemplo, cuando en lugar de haber un botiquín en cada sala, en cada servicio, ujú. hay un servicio de farmacia que prepara las dosis unitarias para cada Ah, paciente. sí, así es. Eso permite economías importantes, Ujú, mejorar los mecanismos de compra. Existen muchas posibilidades. ujú. Por ejemplo, en Colombia hay cooperativas de compra entre las clínicas privadas para lograr escala. Hay mecanismos como el que incorporó Chile o el que incorporó eh, Bolivia, la CENABAS, se llama Central Nacional de Abastecimiento de Chile, y la CEA de Bolivia, que son centrales que hacen compras eh, agregando demanda, o sea, se Ujú. transforman como en droguerías y son públicas. En el caso de la Cenabás de Chile, también le vende
a las clínicas privadas y a las farmacias privadas. Como consigue mejores precios, también le vende. ¿Y qué es lo que hacen ellos? Hacen una licitación por internet. Hacen una licitación pública, Ya. dicen, por ejemplo, de tal insumo vamos a necesitar tanto, Ujú. y los hacen concursar. Entonces, son mecanismos que permiten reducir muchísimo los precios de adquisición. El problema que enfrentamos fundamentalmente en América Latina es que Ujú. en la adquisición de insumos para salud se mezclan varias cosas. Se mezcla el insumo en sí, la logística de distribución del insumo en tiempo y forma, y un componente financiero, que es cuando pago. Entonces, cuando yo tengo todo eso mezclado en ese ítem, termino pagando mal, termino Justamente comprando más de caro. eso quería Tengo hablar. que poder separar esas cosas. Justamente el hecho que el paciente, obviamente estamos hablando del paciente de una consulta ambulatoria, que pudiera ir a retirar de unas farmacias ya establecidas, la más cercana a su barrio, sin que tenga que hacer las filas necesarias en los hospitales o en los centros de salud o en la unidad de salud de la familia, es infinitamente superior en términos de calidad y en términos de decisión por parte del paciente en acudir a una farmacia de su gusto, ¿no? Bueno, vos sabés, Hugo, que ahí hay un debate muy interesante porque una de las políticas de más éxito en Ujú. ese sentido la incorporó el presidente Lula de Brasil. Se llama farmacia popular o remedio do povo. Y ellos empezaron haciendo farmacias públicas. Pero claro, un país del tamaño de Brasil, llegaron a ser 500 farmacias, un Ujú. país con 6.000 municipios, 500 farmacias no es nada. No. Entonces, un asesor de marketing, no un especialista en salud pública, un asesor de marketing, Ujú. le recomendó transformar ese modelo en un modelo de franquicia con farmacias privadas. Entonces, ahí Ok. pasó a ser Aquitaine, farmacia popular. Entonces, hicieron licitaciones con cadenas de farmacias Ujú. que proveen un conjunto limitado de medicamentos. Son 50 Tal cual. medicamentos en el primer nivel de atención. Pero vos te imaginas un país con una cultura de un sistema público, el Sistema Único de Salud brasileño tan grande, el reclamo, la queja que hubo de los colegas de salud pública diciendo, pero están sacando a la gente Sí. de los servicios públicos para mandarlo a la farmacia privada. Entonces Sí. hubo un reclamo muy grande porque Ujú. si yo pongo el medicamento en el centro de salud, la gente va al centro de salud. De hecho, la reforma más importante en salud que se puede hacer es fortalecer la resolutividad del primer nivel, y proveer medicamentos fortalece la resolutividad del primer nivel. Sí, Yo me acuerdo sí, en tal cual. Paraguay que las filas en los hospitales bajaron cuando los centros de salud y los puestos de salud empezaron a tener medicamentos. Sí, así es. Entonces, este, la gente que defiende el sistema público dice, ¿por qué los están mandando a farmacias privadas? Ahora, fue bien interesante que unos años después, el IPEA, que es el Instituto de Pesquisa Económica Aplicada de Brasil, hizo una evaluación muy grande de los usuarios de este sistema y descubrió que había mejorado la adherencia a los tratamientos crónicos, que había reducido los casos de coma diabético, de prediabético, que había reducido los riesgos cardiovasculares. Es decir, que tenía un impacto sanitario grande. No es Ujú. solamente la satisfacción de la gente, que como vos decías, se siente más cómoda, se siente más contenta, Ujú. sino que además tuvo un impacto epidemiológico muy importante, porque promover el acceso a medicamentos sirve para que la gente esté más sana, no por acceder Sí, al medicamento en sí, digamos. sí. Perfecto, Federico. Mira, ha pasado demasiado rápido estos minutos aquí en televisión. Y si pudieras darnos tus últimas palabras del programa de hoy para nuestra audiencia. Bueno, fundamentalmente me parece que es importantísimo persuadir a los tomadores de decisión, y cuanto más alto lleguemos mejor, que centrándonos en pocos medicamentos vitales y esenciales, podemos garantizar no solamente que los paraguayos pueden ser más sanos,
pueden vivir mejor, con mayor calidad de vida, sino también reducir la pobreza y aumentar la productividad y la competitividad del país. Me parece que ese es el mensaje más importante. Tal cual, Federico, te tomamos la palabra y un gusto y un placer poder escucharte y ver en la posibilidad que podamos otro programa, ver tus conocimientos en el área de salud pública y específicamente en el ámbito del manejo de los fármacos y los medicamentos, los insumos, es fabuloso. Y bueno, agradecerte por tu tiempo, por tu disponibilidad y tus ganas para ayudarnos a nosotros. Gracias, Federico. Muchas gracias, Hugo. Un abrazo. Gracias. Y bueno, entonces este ha sido todo por el capítulo del día de la fecha y le esperamos en los siguientes capítulos de nuestro programa Gestión Salud aquí por Educanal Multiplataforma.